de Siria y que apoyarán los intentos por recuperar los altos del Golán ocupados por Israel desde 1967. Escucha, Israel. Siria dará a la resistencia armas como no hemos tenido nunca. Armas capaces de cambiar el equilibrio del juego. Nasrallah ha señalado que Siria va a suministrar armas especiales que Hezbollah aún no tiene. Precisamente los últimos ataques israelíes contra territorio sirio tenían por objetivo impedirlo. De otro lado, el diario Wall Street Journal ha publicado que el régimen de Assad había iniciado el pago de $900 millones para adquirir un sistema de defensa de misiles antiaéreos rusos. Estados Unidos se ha unido a las exigencias de Tel Aviv a Moscú para frenar una operación que, de producirse, sería desestabilizadora, según ha expresado el secretario de Estado estadounidense John Kerry desde Roma. Allí también ha dicho que Assad no debería formar parte de un eventual gobierno de transición en Siria. A nuestro juicio, el presidente Assad no será un componente de este gobierno de transición. En tanto, el ministro de Exteriores sirio, Faisal Muqdad, aseguró a la agencia AFP que su gobierno está dispuesto a permitir una investigación sobre el uso de armas químicas en su país. En un primer momento, Siria pidió a la ONU una indagación sobre el uso de armamento no convencional tras acusar a los rebeldes de haber lanzado este ataque cerca de Alepo el 23 de marzo de este año. Muy bien, vamos a hablar del tema Siria y lo dicho, ese apoyo del país a Hezbollah. Bueno, hay dos cosas. Si Hezbollah habla de armas que pueden cambiar el equilibrio de fuerza en la región, probablemente sea porque ya las tiene, no porque está esperando recibirlas. Porque no pones sobre aviso a tu enemigo del envío de armas, que ese enemigo tiene todo el interés de destruir en el proceso de ser transportadas. Pero en segundo lugar, es una cosa curiosa que ahora amenaza a Israel a través de posibles acciones en el Golán, territorio sirio ocupado por Israel, pero no atacar directamente desde el Líbano, porque la última vez que Hezbollah realizó un ataque contra Israel desde el Líbano, el año 2006, eso llevó a una invasión israelí que provocó decenas de miles de muertos en el Líbano y la destrucción de una parte significativa de la infraestructura del país. Como Hezbollah es un partido que pretende ganar elecciones nacionales en el Líbano, en coalición, obviamente no quiere someter a su país a una situación como esa y dice que ahora se envalentona y que va a atacar en territorio sirio, ¿no? Sobre el tema de las declaraciones de Kerry, lo interesante aquí es el cambio de la posición de Rusia. No sé si sea un cambio o en todo caso un cambio de énfasis, cuando menos, porque Estados Unidos dice cualquier negociación que lleve a la formación de un gobierno de transición en Siria debe excluir de la negociación y del gobierno de transición, o por lo menos del gobierno de transición, a los miembros del clan Assad. Rusia siempre dijo que se oponía a esa condición, pero lo que dice ahora Rusia es que si bien ellos no se oponen en principio a la idea, dicen no sometemos el futuro de las negociaciones a la suerte de un solo individuo. Si bien ese es el caso, por otro lado, sin embargo, señalan que no les parece adecuado que la salida del Assad del gobierno sea una condición impuesta por actores externos. Pero Rusia no se opondría en principio a que si el propio régimen acepta esa condición, el Assad deje el gobierno y no sea parte de la transición. Si quedaría o no en el país es otra discusión. Y el tercer elemento, esto de la venta de equipo antiaéreo por parte de Rusia a Siria, cuando se dice que desestabilizaría la región, el tema es, eso no lo van a usar contra los rebeldes, que no tienen aviación, eso lo van a usar contra Israel. Por eso Israel quiere tener la posibilidad de seguir atacando impunemente el territorio sirio. Muy bien, y a propósito del tema del conflicto en Siria, la guerra civil que ya dura más de 2 años, no solo ha dividido a las comunidades religiosas, sino también a sus familias. Muchos jóvenes se han visto enfrentados con sus padres tras unirse a los rebeldes. El conflicto en Siria también tiene un aspecto generacional. Algunos jóvenes se oponen a la manera de pensar de sus progenitores y han decidido luchar en la revolución de su país. Ese es el caso de Lumni Marie, de 21 años, a quien su propio padre denunció por traición. Mi padre es un hombre poderoso y teme perder lo que el gobierno le dio. Lumna es una refugiada siria en Turquía y proviene de la misma minoría religiosa de la familia al-Assad, la alawita. Por eso, pasarse al bando rebelde le ha costado caro. Se siente culpable por el secuestro
secuestro y asesinato de su madre, que según ella fue por orden de su padre. Porque pagó por mis creencias. Yo no pagué el precio. Muchas veces sueño que sigue viva y que va a venir y me va a llamar. Pero eso no va a ocurrir. El padre de Lubna negó las acusaciones y más bien dijo que ya no tenía hija. Dentro del gobierno también hay evidencia de la separación entre padres e hijos. Mohammad al-Sayed, miembro del gabinete sirio, es un ejemplo de ello. Fue un shock, era mi hijo. La herida que tengo es muy profunda. Lo que más me duele es que tuviese una opinión tan diferente a la mía y eligió un camino tan diferente. No hay duda que el conflicto sirio está destrozando al país desde lo más profundo y ha dividido a las familias al punto de enfrentar a padres contra hijos. Pero debido a que se unió a los rebeldes. Muy bien, es la situación política que ha podido dividir a estas familias. Son posiciones totalmente distintas y hacen pues que quizás hijos cuyos padres han vivido una situación de bonanza o de privilegio también conozcan la situación dramática que vive otro sector de la población y quieran hacer algo al respecto. Sí, digamos, yo diría que esto no es totalmente exacto, pero es muy acercado a la realidad. Mientras mayor es la persona, más probable es que su alineamiento político se explique por la etnia de origen. O sea, básicamente el grupo religioso. Si es alawita, tiende a apoyar al Assad. Si es musulmán sunita, tiende a apoyar a los rebeldes. Si es cristiano, tiende a apoyar al Assad. Si es kurdo, tiende a apoyar a los rebeldes. Entre los jóvenes parece ser más extendido el criterio político. Yo estoy contra la dictadura del Assad, no me importa qué grupo religioso lo apoye, qué grupo religioso se enfrenta a esa dictadura, yo estoy contra este régimen político. Entonces creo que es explicable en parte por eso este tipo de divisiones. Los padres optan o por intereses propios en alguno de estos casos o por la religión a la que pertenecen, los alineamientos de la mayoría de esa religión. Los jóvenes optan con un cierto grado de libertad según sus creencias políticas. Muy bien, ahora cambiando de tema, en Rusia un tren cargado con combustible se descarriló dejando 27 heridos, mientras que en los Estados Unidos un helicóptero se estrelló sobre un auto en plena calle. Es la explosión de un tren de carga que transportaba más de 50 tanques de combustible que segundos antes se había descarrilado en la región de Rostov, en el sur de Rusia. Por fortuna, las personas que lograron captar con una cámara casera el instante en el que se produjo el estallido no sufrieron graves daños. 27 personas que se encontraban más cerca sí resultaron heridas, entre ellos el conductor de la locomotora cuyo estado es crítico, mientras al menos 2.700 personas tuvieron que ser evacuadas del lugar del accidente a un refugio temporal. Por el momento no hay peligros ni de sustancias tóxicas, ni de la explosión, ni del incendio que se propagó por toda la zona. El accidente se produjo esta madrugada en la estación ferroviaria de Biela-Yakalitá, donde se descarrilaron 17 vagones que transportaban gas propano y diésel, tras lo cual estalló el incendio. Las autoridades de Rostov decretaron estado de emergencia en el lugar. Además, se sabe que una persona está desaparecida. En los Estados Unidos casi termina en tragedia la caída de un helicóptero a una concurrida calle en el centro de Honolulu, en Hawái. Por fortuna, el piloto y su acompañante resultaron ilesos y el conductor del vehículo en el que se estrellaron también. El helicóptero biplaza rojo quedó totalmente destruido. Según los bomberos, los hombres a bordo estaban realizando un trabajo fotográfico cuando de pronto el aparato experimentó problemas con la energía. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos con información de Venezuela. Nicolás Maduro, que se encuentra en gira en Brasil y se ha reunido con la presidenta Dilma Rousseff. Y también desde el Ecuador, el presidente Rafael Correa acusó al embajador de Estados Unidos de interferir en política interna. Volvemos.